Ya estamos de regreso en Ángulos y bueno, pues decíamos antes de la pausa, vamos a abordar el tema de la fuga con los múltiples ángulos que hay en torno a la misma, y específicamente nos queremos centrar en dos aspectos que son muy importantes. Uno es el económico y el otro es el impacto que tendrá en Jalisco esta fuga, porque hay que recordar que durante muchísimo tiempo nuestro estado fue un lugar donde operaba, donde hacía pues también trasiego y otro tipo de actividades el Chapo Guzmán, e incluso se sigue hablando de que algunas de las empresas que utiliza para lavar dinero están aquí en Jalisco. Así que con ese ángulo le damos la bienvenida a Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. A Rodrigo Cornejo, que está de regreso después de un viaje. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también está con nosotros Jesús Estrada. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Ricardo, Jorge, Rodrigo? Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues primero preguntarles cómo se toma la noticia en Jalisco y en todo caso si tendría que haber alguna especie de reacción por parte de las autoridades de la entidad por lo que pueda pasar a raíz de la fuga del Chapo. Pues yo no alcanzo a prever ningún tipo de reacción, digamos, violenta, si es que, como estaba diciéndose en la prensa, efectivamente el Chapo nunca dejó de operar el cártel y que estaba, digamos, seguía en el control de esta organización, ¿no? Si eso es así, que además por el tipo de logística que se utiliza para su fuga, que puede ser presumible que efectivamente hay mucha gente que todavía está operando a su favor, eso no cambiaría fundamentalmente las cosas. Yo no veo eventualmente un posible conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación con el Cártel del Pacífico, ya que, como sabemos, bueno, es una ramificación, una derivación del mismo. Yo no alcanzo a ver ahí la descomposición ni el conflicto entre los grupos delincuenciales, ¿no? Más bien donde está el asunto gravísimo es en el otro lado, ¿no? En el gobierno federal, que, bueno, hace algunos meses todavía el presidente señalaba que una de sus principales acciones frente a la delincuencia era la aprehensión del Chapo Guzmán. Incluso decía que sería imperdonable, así lo expresó, que se les volviera a ir, y pues efectivamente, ahora que además está fuera del país, resulta que el Chapo se les fuga, ¿no? El presidente, como ya lo habíamos dicho en otros programas, tenía un nivel de legitimidad y popularidad muy bajo ya, aún antes del proceso electoral. Se estaba hablando que estaba en los mismos niveles de credibilidad de lo que tuvo Ernesto Zedillo en su momento, después de la famosa crisis del 94-95. Por supuesto que con este hecho seguramente esa cifra muy probablemente va a bajar, porque ya no es solamente un tema de, digamos, de falta de legitimidad, ¿no? Sino de una incompetencia clarísima, por lo menos, de parte de las fuerzas de seguridad, y por supuesto que la nube de sospechas sobre la gran corrupción que hay en el sistema penitenciario de México pues, se vuelve a ser presente, ¿no? Entonces, digamos, el efecto político, en este caso, yo creo que sí va directamente a el presidente y a sus colaboradores en materia de seguridad. A ver, déjenme insistir en la parte de Jalisco, sobre todo porque se montó un operativo durante el fin de semana en los estados circunvecinos del Estado de México, entre ellas porque pues, que pensaban que podían tomar o un avión o carretera para ir a algunos de esos estados, pero justamente por lo que acaba de decir Jorge, de que aquí tiene, digamos, pacto y controlada la plaza, pues ¿no se imponía un operativo de seguridad o de localización en Jalisco? Mira, no soy experto en temas de seguridad, pero te voy a comentar dos reacciones que he leído a partir de la fuga del Chapo Guzmán. Una es de Francisco Jiménez, es especialista en seguridad, es doctor en Derecho Constitucional aquí de la Universidad de Guadalajara. En Cosa Pública hoy nos comentó que él sí está previendo un posible escenario con hechos de violencia entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la perspectiva que él da, aunque bueno, concuerda en que desde el penal del Altiplano todavía el Chapo controlaba algunos asuntos del cártel de Sinaloa, pero pues durante ese tiempo, estos año y medio, casi año y medio después de la captura del Chapo, pues sabemos cómo se expandió aún más el poder de armas, de dinero, de logística, de negocios del cártel Jalisco Nueva Generación en territorios donde antes tuvieron una alianza estos dos cárteles. No sabemos qué va a pasar. Pero ligo este comentario con uno que leí de Edgardo Buscaglia, que es otro especialista en materia de seguridad, y él coincide en que la fuga del Chapo, por una parte, refleja esta situación del narcoestado, obviamente de la corrupción
que hay no solo en el sistema penitenciario, sino en la escala de todo el Estado mexicano. Y él, desde su punto de vista en la declaración que leí, él dice que el Chapo pudo haberse fugado desde el primer día que estuvo en la cárcel. Decidió hacerlo en este momento, señala, probablemente cuando sintió que el pacto que tenía él con el Estado mexicano, que habría llevado a la captura esa captura, él dice, entre comillas, como acordada, da a entender, en febrero del año pasado, se habría roto porque dejaron crecer al cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros puntos de ese supuesto pacto que no se habría cumplido y por eso supuestamente habría decidido salir ahora en este momento. Ahora esa información de lo que desea buscarle y lo que comentas, Jesús, lo estaría confirmando esta tarde la agencia AP, que tuvo acceso a documentos de la DEA, de que había por lo menos 6 planes distintos por parte de el Chapo Guzmán para escaparse casi inmediatamente de su arresto el año pasado. Detectaron estos planes para liberarlo del penal del Altiplano o sacarlo de ahí en marzo del 2014, o sea, prácticamente un mes después de la captura. Y también habría que hacer un recuento de lo que sucedió, lo que sí sucedió con esos tubitos, por ejemplo, de la obra del drenaje de Cuetzmala, ahí a un ladito, pegaditito ahí al penal de Almoloya en su momento, ahora el Altiplano, que a su vez coincidirían con las obras que iniciaron hace exactamente un año, en junio, de la construcción de esa casa, cuando una pareja aparentemente humilde llegó y compró esa casita, o más bien ese terreno, que era un terreno en Breña, donde solamente había milpas, para construir una humilde casita y poner ahí corrales para, pues, engordar toros. Eso es lo que le dijeron a los pobladores. Y la obra, pues, siguió normalita ahí, una obra negra, una casita común y corriente, muy sencillita, pero una casita que está a 1,5 kilómetros del penal y una casita que sirvió para sacar por ahí, ahorita veremos cuánta cantidad de tierra. Coincide en todo caso con que tenía más de un año trabajando este plan de fuga, que ahora, si se confirma, pues habría dado muestras de que estuvo muy bien planeado en términos de ingeniería, pero también en términos de ejecución casi con cronograma. Y, a ver, Rodrigo, te hago la misma pregunta. ¿Efectos o no efectos en Jalisco por esta fuga? Pues, derivado del recambio en la Fiscalía General del Estado, a mí me parece que como parte, también no siendo un experto de seguridad, pero como parte del análisis político, sí veo una cierta debilidad institucional. No es tan sofisticado afirmar que el fiscal o el ex fiscal Nájera era parte del equilibrio de poder con los cárteles delincuenciales que tanto controlan la plaza en Jalisco como se la podrían potencialmente disputar. Al salir este personaje que fue símbolo de continuidad en las administraciones anteriores y en esta, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación expande su área de influencia, es, yo creo, certero afirmar que derivado de este recambio puede haber una especie de descontrol. También parte de la oposición, ahora que va a ser inaugurada para gobierno, ha dicho que no quieren continuar con el mismo modelo de fuerza única. Esta disgregación de cómo habían funcionado las fuerzas de seguridad en Jalisco puede abrir ciertos caminos para que, no precisamente tal vez el cártel de Sinaloa, pero cualquier grupo de la delincuencia organizada trate de aprovechar este momento. También pues valdría la pena expresar que el perfil del fiscal que va a tomar las riendas de la Fiscalía, Almaguer, no es un fiscal que vaya a ser experto necesariamente en temas de seguridad, ¿no? De hecho, muchos arguirían lo contrario, justo, que tal vez es un perfil un poco administrativo. Entonces, esta debilidad institucional sí abre un campo bastante fértil para que haya descontrol dentro de las fuerzas de seguridad, o para que cuando menos este pacto y o equilibrio entre las fuerzas delincuenciales y las de seguridad sea un pacto tácito, sea un pacto de corrupción o sea un pacto de omisión y tolerancia, pueda disolverse o modificarse. Y eso sí podría derivar en hechos de violencia. Sin embargo, en mi muy subjetivo análisis, yo no creo que deriven muchos hechos o en hechos muy, muy violentos, al menos en el futuro cercano. Ahora, una cosa importante es que, los hechos violentos, cuando hemos visto cuestiones de narcobloqueos, incendios de gasolineras, más bien se dan cuando la delincuencia organizada se enfrenta con fuerzas del Estado, ¿eh? Cuando es entre ellos, efectivamente luego puedes encontrar desafortunadamente gente muerta o desaparecida, pero no suelen hacerlo por lo menos con este tipo de violencia. Es una violencia distinta. Eso yo creo que también tenemos que irlo como separando. Más bien cuando es con las fuerzas del orden, es cuando vemos este tipo de
eventos. Ahora, normalmente en esto de los cárteles, ver las recomposiciones entre ellos es muy, muy complicado, ¿no? Es un tema prácticamente, yo diría, de esoterismo, porque luego además de repente te dicen, ya hay tantos carteles y ahora ya se redujeron estos y ahora estos se fusionaron, estos se desmembraron. Es decir, esa parte es muy complicada de seguir. Más bien, para mí, el gran tema de preocupación son las incompetencias del Estado para enfrentarse a este tipo de asuntos, ¿no? Que eso está quedando pues más que demostrado. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto y también abordaremos el tema de los negocios, porque ahí también parte de lo que nos ha quedado de ver el gobierno federal es decirnos, oigan, pero en este año y 6 meses que lo tuvimos preso, le desarticulamos 300 empresas o 10 o 5 o una o ninguna. algo, ¿no? Ya regresamos. La noche del sábado, 11 de julio, Joaquín El Chapo Guzmán escapó del penal de alta seguridad del Altiplano a través de un túnel de 1.5 kilómetros de largo, 80 centímetros de ancho y 1.7 metros de altura. La última vez que se le vio fue a las 20:52 horas del mismo día, entrando a la zona de regadera de su celda, en el área de tratamientos especiales. Mismo lugar por donde escapó por un hueco de escasos 50 centímetros y que terminaba en una construcción en obra negra, a unos cientos de metros del cuartel militar. Antes de 1993, el Chapo Guzmán reinaba desde la sombra. No se contaba con datos suyos ni se contaba con fotos recientes. Las ganancias del narcotráfico le permitían moverse con impunidad. Tenía la mano por lo menos en Jalisco, Nayarit, Durango y Sinaloa. Esas mismas ganancias habían comprado una estructura de protección compuesta por gobernadores, agentes del Ministerio Público, comandantes, policías y funcionarios medios y altos de varias dependencias. Pero, ¿cómo es Joaquín El Chapo Guzmán? Según perfiles psicológicos que le han realizado, hablan de un hombre seductor, afable y espléndido, que sabe generar sentimientos de lealtad y dependencia hacia su persona. Es tolerante a la frustración, pero no indulgente con sus detractores. Sus respuestas son siempre calculadas y define claramente sus metas. Además, su estatura de apenas 1.65 metros le genera un sentimiento de inferioridad. Tal vez esta personalidad ayudó a que ninguna autoridad se diera cuenta del túnel por el cual escapó, pues según empresarios de la construcción, se debieron haber sacado en total 3.250 toneladas de tierra durante al menos 6 o 7 meses. 3.250 toneladas de tierra que nadie vio, así decía el diario Mural en sus principales titulares el día de hoy. 3.250 toneladas de tierra que, si le parece, vamos a revisar a cuánto equivale eso en términos de camiones para sacar de ahí, por ese hoyito que vimos de 50 centímetros, se sacaron 3.250 toneladas de tierra. Por ese hoyito que sería pues casi el tamaño de su tele. Eso es equivalente a 2 camiones de 7 toneladas diarios por 6 meses, de lunes a domingo, de acuerdo con lo que publicó el día de hoy el diario Mural, haciendo el cálculo junto con ingenieros. ¿Cómo sacaron tanta tierra? ¿Cómo sacaron esa tierra? Bueno, le decía, la clave puede estar en el sistema Cutzmala, que está construyéndose de allí a un lado. Justamente, mire lo que son las casualidades, desde hace un año. Desde hace un año, y hay un ruidajal por esas obras, un escarbadero por esas obras y ciertas vibraciones por esas obras. Lo que podría hacer que se explicara, más no justificara, pues que el ruido que habían producido esta serie de obras para hacer un túnel a 10 metros de profundidad pudieran no haber sido notados. Aunque hay otras versiones, por ejemplo, del que hizo el penal Jorge Carrillo Olea, que dice, no, eso es materialmente imposible porque incluso por abajo hay una capa gruesa de concreto que casi podríamos considerar que es intraspasable y que hay mecanismos, 5 círculos de seguridad que incluyen desde pequeños detectores que traen o en
el pie o en la mano los reos, hasta monitoreo 24 horas, los 7 días de la semana, en todos los rincones del penal, incluido el baño y las regaderas. No importa y se filman, aunque sea violatorio de los derechos humanos, dirán algunos, los momentos más íntimos en los que están los presos, incluido, por ejemplo, cuando se masturban. Hay coincidencias, estaba leyendo de analistas, sobre todo del exterior y de aquí también en México, que ponen en duda. Bueno, por una parte todos coinciden en la complicidad y que efectivamente hubo algún tipo o mucho apoyo de funcionarios públicos. En este momento todo está concentrado en los funcionarios, en los custodios de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano. Están rindiendo declaración desde la madrugada de ayer el director y alrededor de 40 funcionarios. Pero lo que coincide en muchas personas es que esto va más allá de simplemente el personal del centro penitenciario, los apoyos que pudo haber recibido. Por otra parte, fíjate las dudas que hay sobre la versión oficial, porque ya han aparecido otras versiones en Reporte Índigo, por ejemplo, que más bien señalan que todo esto, el elaborado sistema de túneles y esta obra de ingeniería, podemos decir, porque no es solamente el tunelcito que abrieron, hay que recordar, lo del 50 por 50 es por donde él salió de la regadera, bajó por una escalera 10 metros y ahí conectó con el túnel más grande, el que tiene unos 70 por 70 metros de diámetro, que es el túnel gigante que lo llevó a la casa. Lo que señalan ellos, por ejemplo, en Reporte Índigo, es que esto sería un distractor, todo este sistema de complejo de construcción, y que más bien supuestamente habría salido de otra manera, por ejemplo, disfrazado como una visita. Sea como sea la versión oficial, lo que da a entender es la poca o nula credibilidad que hay en el gobierno mexicano, tanto por cómo se está realizando hasta ahora la investigación, como porque ni siquiera le creen a las versiones oficiales. No es la primera vez, siempre ha existido también como estos mitos alrededor de no solo el Chapo, sino la mayoría de los dirigentes de los cárteles y en general de los políticos, ¿no? La desconfianza que hay hacia el sistema. Uh-huh. No, el tema, vuelvo a repetir, es muy, muy delicado, porque se supone que todo el mundo admite que el sistema de justicia en México tiene fisuras por donde sea, pero de repente quedaban ciertos, digamos, nichos que eran impermeables a esta cuestión de corrupción, ¿no? Almoloya era uno de ellos, de hecho, Puente Grande ya no lo era porque precisamente el Chapo se había fugado de aquí. Ya no era Puente Grande, sino Puerta Grande. Puerta Grande, etcétera, ¿no? O sea, como que hay pequeños, digamos, oasis de seguridad donde todavía la corrupción no había penetrado. Digamos, el simbolismo político que trae esta fuga es que cualquier espacio está bajo la sospecha de la corrupción. Para mí ese es el gran tema en términos simbólicos. Más bien ahora la pregunta es, ¿cuál no está así? ¿Cuál espacio no tiene cierta penetración? ¿Cuál espacio no tiene corrupción? Más bien ahora la pregunta tendría que ser al revés, ¿no? Porque ya se cayeron, digamos, todos estos símbolos de esos espacios, de esos lugares. Y eso ha pasado en el sexenio de Peña Nieto, desafortunadamente. Digo, si lo vemos ya en retrospectiva, o sea, por ejemplo, todavía hasta hace algunos años el ejército era considerada una institución con cierta credibilidad, aunque por supuesto había muchísimas acusaciones de violación a derechos humanos en otros momentos, pero digamos que la gente todavía seguía creyendo en el ejército. Con todo lo que ha pasado en este sexenio, esa imagen se está desmoronando, incluso las encuestas de confiabilidad institucional lo están diciendo. Ahora que tu sistema penitenciario, tu lugar que era, digamos, el gran refugio de la honestidad, también ya fue, digamos, violado, entonces, pues, ¿qué nos queda? Ese es el gran tema. Y con el agravante de un presidente recibiendo una condecoración de una universidad mientras el país se le está incendiando, ¿no? Y no es capaz de reconocer la crisis política que ve el país para decir, oye, pues, decirle a Hollande, pues ahí nos vemos, me voy a ver mi mugrero porque esto es un desastre, en lugar de estar haciendo este tipo de visitas que yo creo que no, digamos, pierden completamente sentido frente a lo que estamos viviendo en el país. Sí, por supuesto, porque ya se veía, como lo decía Sergio Aguayo, pues a un presidente débil, a un presidente que no estaba atendiendo democráticamente el asunto, y ahí surge otro tema, que es, no solo debería regresar él, sino regresar él, su gabinete, y cesar
por lo menos a los mandos que tenían bajo su cargo a los penales, que son el Comisionado Nacional de Seguridad y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. No mandarlo a él a que resuelva el asunto y a que supuestamente desplieguen un gran operativo para encontrar a alguien que ya es inencontrable y hacer como que así se está atendiendo el asunto. Mientras a él lo vemos, pues con su esposa, recibiendo todos los honores en Francia, con una gran comitiva, con un gran gasto. Solo la suite de Peña Nieto vale alrededor de 250,000 pesos la noche, según salió en Sin embargo. Solo la suite de él. Súmale que van más de 450 personas. Es inmoral este tipo de cosas, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo, frente al este informe que sacó Esquivel sobre desigualdad en el país, que el presidente en una visita de este tipo se gaste eso y además con lo que está pasando en el país, es una incapacidad enorme de ver lo que está pasando. O sea, otra vez queda claro, o el sello del sexenio, que es no entienden que no entienden, ¿no? Así es. Ahora, en lo que se refiere a corrupción, que lo que decía Jorge, también lo decía en la cápsula del noticiero Sergio Aguayo, pues otra de las broncas que traemos es que no estamos castigando a nadie, no se castiga ni al tamarindito que nos para en la esquina y nos pide 20 pesos por dejarnos ir joven, por orillarse a la orilla, ni tampoco a el director del penal de Puente Grande, que en su momento recibió una condena que era de risa, o los custodios que soltaron al Chapo, que la gran mayoría están ya libres, con una gran lana en su bolsillo y por ahí escondiéndose. Tampoco estamos castigando a los funcionarios como los de la administración anterior en Jalisco o los exgobernadores que se ha probado que se han enriquecido y los exoneramos. Y entonces volvemos al asunto un mal endémico en donde creamos un clima que lo que hace es crear condiciones para que la gente diga, hombre, total, si yo participo en la fuga del Chapo, sea por plata o por plomo, no va a pasar nada, ¿no? Sí, pues me parece que esta cadena de responsabilidad o de irresponsabilidad, primero no solamente es hacer partícipes a todo y a todos del altísimo grado de corrupción en el país, sino que parece ser que las posiciones de primera línea o los jefes de gabinete no tienen responsabilidad alguna, no solamente por declaraciones y por errores de cálculo político. Yo nada más me gustaría recordarle al auditorio las declaraciones de Osorio Chong a la luz de la petición de extradición del Chapo de Estados Unidos, cuando dijo que él iba a extraditar al Chapo Guzmán después de 300 o 400 años, una vez que ya cumpliera aquí las condenas por los delitos que tenía que cumplir, y que solamente se justificaría extraditarlo si hubiese un peligro de que él escapara, y que ese peligro, cito, no existe ni existía. También vale la pena recordar que en este año y el año pasado hubo una visita al Chapo Guzmán de parte de una mujer que utilizó documentos falsos en el penal y una cuestionada visita de una diputada del PAN también. Y ahora que se fuga, todo el mundo actúa como si este acto infame hubiera sido imposible de predecir. Entonces yo me pregunto si no nada más a la luz de esto tendría que renunciar el secretario de Gobernación, sino llamar a cuentas al titular, ahora titular de la SEDATU, en ese entonces de la PGR, y decirle que de dónde sacó esa información que lo hizo emitir el juicio de que no había riesgo alguno de que el Chapo Guzmán escapara. Ahí hay una responsabilidad irrenunciable y es ahí sí infame que alguien que esté ahorita entregando títulos de propiedad y cortando listones rojos en la SEDATU no vaya a tener ninguna consecuencia. Él debería de renunciar simplemente por cálculo político y la cadena de mando de él hacia abajo. Pero es poco probable que eso suceda. Y ahí está lo triste, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántas veces llevamos en el sexenio en que hemos dicho, si el presidente entendió, debe hacer un cambio en su gabinete? Si el presidente entendió, este funcionario debe salir, este funcionario debe renunciar si tiene dignidad. Pues yo por lo menos llevo contadas 5 y resulta que nada pasa. Y que al revés, parece que en cada crisis la piel se les vuelve más gruesa. Vamos a la pausa, después de la pausa regresamos con más acerca de esta fuga. Joaquín Guzmán Loera fue reconocido durante 13 años por ser el narcotraficante más buscado en el mundo, toda una figura gangsteril, y después de Osama Bin Laden, el hombre más buscado por la justicia estadounidense.
y fue el 24 de febrero de 2014 que el apodado Chapo Guzmán fue detenido por segunda ocasión en el malecón de la ciudad de Mazatlán, en un operativo del que las autoridades se vanagloriaban por haber sido realizado sin disparar un solo tiro. Esta no fue la primera vez que escapa este criminal, pues en 2001 se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Aunque la versión más conocida es que salió escondido en un carrito de lavandería, la periodista Anabel Hernández, en su libro Los Señores del Narco, asegura que la fuga se produjo por la entrada principal, disfrazado de policía y con la colaboración de influyentes figuras del mundo político y empresarial. Una persona con poder en todo México y algunos otros países. Se ha aliado con otros líderes de cárteles, como el Mayo Zambada, los hermanos Beltrán Leiva, los Arellano Félix y con pandillas de la Mara Salvatrucha. Además de haber sido protegido por políticos locales como Julián Venegas Guzmán de Nayarit en 2001, cuando el gobierno de Vicente Fox intentó capturarlo. Bueno, dejamos abierto hace 2 bloques el asunto de lo económico, en lo que también pues hay aterrizaje local, porque incluso ha habido publicaciones y boletines de la DEA que señalan específicamente algunas de las propiedades en Jalisco o empresas de Jalisco que operan con dinero del narco, entre ellos del cártel de Sinaloa. Y aquí la gran pregunta es, en este año y 6 meses que estuvo el Chapo Guzmán alojado ahí en el altiplano, pues ¿cuánto hizo el gobierno federal para desarticular su red, tanto de distribución de droga como de lavado de dinero? ¿Tenemos ahí también una operación efectiva? No, lo que pasa, esa es la parte que nunca tocan, ni del Chapo ni del resto de la gente que presuntamente está en este tipo de cosas. Esa es la parte que no se trabaja y que muchos especialistas dicen cuando empiecen a trozar las líneas de circulación del dinero, entre ellos Buscaglia, dice, eso va a ser mucho más efectivo. O también el tema de la legalización de ciertas drogas. Dice, cuando tú empieces con este tipo de actividades, que no necesariamente es la confrontación directa, sino empezar a cortar las fuentes de alimentación, entonces es cuando el asunto se va a empezar a transformar. Y por supuesto que en México no ha pasado. El propio Buscaglia comentaba que desde que empezó Calderón su sexenio, él sabía que le habían dado a Calderón alrededor de una lista de 3,600 empresas que presuntamente podían o tenían cierta sospecha de lavado de dinero. ¿Y saben cuántas investigó el señor Calderón? Ninguna. Y con Peña Nieto estamos exactamente igual. O sea, esa parte es de las más delicadas. Incluso lo poco que sabemos es porque algún reportero norteamericano saca alguna nota en Estados Unidos que luego se filtra en redes sociales y entonces todo el mundo dice, ¿poco esta empresa de la que yo era asiduo es del Caro Quintero o del Chapo? Y entonces más bien se caen porque la gente deja de consumir, pero no porque haya ningún tipo de intervención de las autoridades para ir a investigar ese tipo de empresas. Ahora, se caen, ¿no? Es un decir, más bien se cambian de girito, bueno, ¿no? Porque exacto. también tienen como diversificación de las inversiones, que es un contento, ¿no? Desde hospitales hasta gasolineras y, por cierto, diversificación de países. También se habla, por ejemplo, en un reporte de Héctor de Mauleón muy detallado publicado en Nexos, basado en cuestiones generadas en Estados Unidos, que tiene inversiones, por ejemplo, y lavado de dinero en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en México, en Europa. Entonces, pues tampoco es que hay, bueno, por supuesto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es que sea una cosa que por otra parte no se sepa, es que ese es el asunto. Es casi tan obvio. Me parece, para hacer una intervención acerca del sector financiero, no nada más son empresas, o sea, no nada más hay que preguntarnos dónde está la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, ¿no? Que existe. Hay una unidad dedicada a eso, que lo que ha hecho es trasladar la responsabilidad a los negocios para que reporten transacciones sospechosas. Es decir, ¿qué incentivo tengo yo de reportar transacciones sospechosas cuando el fisco va a venir sobre mí? Es obvio que se debe de trasladar la responsabilidad
a Hacienda y no a los usuarios. Así como la tontería esa de tengo que reportar si me depositan 25,000 pesos o más en efectivo, ¿verdad? Sí, digo, más allá de la gran evasión fiscal que hay en México, yo no tengo ningún incentivo para ponerme en camisa de 11 varas reportando transacciones que a veces uno hasta involuntariamente tiene o debe de recibir, no es plata o plomo. Y en segundo lugar, cabe la pena recordar en el cajón de los recuerdos de los grandes casos que quedaron impunes de empresas transnacionales, en el sector financiero, HSBC lavó dinero. HSBC fue partícipe de asesinatos, de lavado de dinero, de cosas que dañaron tremendamente al país. ¿Y dónde está tan siquiera una especie de reprimenda del gobierno anterior, de este gobierno? Cuando un banco internacional de ese calado puede operar con impunidad en México pagando una multa, lavando dinero que está manchado de sangre, entonces yo no tengo ninguna expectativa que un negocio, mediano, pequeño o grande, sea un bar, sea un restaurante, sea uno de estos antros que hay en la ciudad que de repente cambian de giro cada 3 meses, que la gente sabemos, ¿no? ¿Dónde está ese dinero sucio? Yo tengo una muy baja expectativa de que se vaya a hacer, ¿no? Y la gran interrogante es, ¿qué tajada saca el gobierno y o las autoridades de esos intereses financieros para no tocarlos jamás? Es muy, muy sencillo cortar las líneas de financiamiento, es muy sencillo. Y el hecho de que no lo hagan, a mí no me habla, y ahí sí voy a ser muy arrojado, no de omisión, es de complicidad y de que el gobierno federal, estatal o municipal gana con esos negocios. Hay dinero manchado de sangre en las arcas del gobierno. Jesús. No solo en el gobierno mexicano, sino en todo el sistema financiero internacional, coincido con Rodrigo, y en todos los países. Desde mi punto de vista, el narcotráfico es un negocio capitalista que va de la mano con el capitalismo y con el sistema de democracia liberal que tenemos. Les beneficia, les sirve. Por una parte, con la inyección de recursos a través del sistema financiero, con todo este dinero de procedencia ilícita o lavado de dinero, también con los negocios, porque son de financieras, inmobiliarios, bares, antros. Todo el sistema económico está, pero plagado de dinero sucio. Por otra parte, también el dinero que se va a los funcionarios públicos corruptos, a representantes, legisladores, a todo el sistema político. Y eso súmale también que muchas veces el narcotráfico les beneficia también a las empresas, digamos, formales o transnacionales. Estaba recordando a Federico Mastrogiovanni, es un especialista en desaparición de personas, que él señala cómo la mayoría de los casos de desaparición forzada, muchos casos, son debido a que las transnacionales sacan del camino a la gente que se opone o resiste a sus proyectos. Puede ser por acumulación de territorios o de recursos, proyectos de diferentes tipos. ¿Quién interviene por ahí también muchas veces? El propio narcotráfico es el que le abre el camino a desmovilizar a personas o a colectivos o desaparecer a personas. Es lamentable. Y ahorita está la cuestión del Chapo, caerá el Chapo o no, luego el Mencho u otro cartel. Va a seguir multiplicándose la aparición de carteles, de líderes también de carteles, y creo que difícilmente esto se va a acabar por la vía en la que está actualmente en la política contra drogas. Es el camino de la legalización. Creo que es una de las pocas maneras que hay de acabar esto. Bueno, nos queda solamente un minuto, pero no quisiera dejar de abordar un asunto que es muy importante, dada la hora en que se dio la confirmación de la fuga y lo que vino después, que es la modorra de los medios de comunicación en general. De las autoridades. También de las autoridades, que lo que obligaron es a que las redes sociales reaccionaran pues rápidamente con información pura y dura, pero también con una buena cantidad de memes. Hasta el momento que estamos grabando este programa, iban 600,000 menciones de la palabra Chapo y un número similar, menor, pero similar, de la palabra túnel. Las menciones en redes sociales estaban pues enfocadas, sorpresa, no en Estados Unidos, no en México, sino en Estados Unidos. La gran mayoría, 32%, luego 28% en México, el 8% en España, el 4% en Venezuela, 3% en Reino Unido, pero había menciones del Chapo en español, en Japón y en Albania, así en lugares que dices, ¿y estos cómo? ¿No? Pero también una cosa que es importante son los idiomas. Se habló más del Chapo en inglés que en español, 49% en inglés contra 47% en español, lo que habla del fenómeno que fue y que además también en algunos países, pues ya del otro lado del charco,
los agarró de día y ahí sí se pudo comentar ampliamente el asunto, ¿no? Es que el tema, es que Peña Nieto está día por día en los medios internacionales con alguna cosa de estas. O sea, yo creo que si lo comparamos con otros presidentes, sin duda alguna es el que ha tenido más prensa internacional negativa. Sin duda alguna, Y ¿no? ahorita otra vez la BBC y el Economist le meten presión llamándolo que es una vergüenza la fuga del Chapo. Vergüenza, que es vergonzoso. Ya no son calificativos de la prensa rijosa nacional. Ya es la BBC y el Economist, ¿no? O sea, de ambos lados. Un detalle solo antes de irnos sobre las horas que comentabas. En la jornada traen ese detalle. Se supone que la última vez que supieron del Chapo era a las 8:52 de la noche del sábado en el área de la ducha que tenía en su celda. ¿Por qué tenía ducha en su celda? Pero bueno, 2 horas después es que la PGR fue notificada hacia las 11 de la noche y los militares y la Marina hacia las 12:30 de la noche, 3 horas después. ¿Por qué tanto tiempo? Es una de las muchas preguntas En 3 horas sin alcanza a salir del respuesta. país en avión. Exactamente. Sin problema, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. 2 horas y media del DF, así América es. Central. O hasta Los Ángeles, mira, alcanzas a llegar en 3 horas. Ustedes cojan. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, gracias, Jesús, gracias, Jorge. Gracias. Hasta la próxima, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Pásenla muy bien y revisen su ducha, no voy a tener por ahí un hoyo.